Un niño jugando en la playa es arrastrado por la corriente y de repente ocurre algo inesperado. Era una mañana perfecta en Punta del Diablo. El sol brillaba intensamente, y el mar, tranquilo, se extendía hasta donde alcanzaba la vista, con sus suaves olas acariciando la arena dorada. Diego, un niño de 8 años, estaba encantado. Corrió hacia el agua, sintiendo el frescor en sus pies, mientras sus padres, Martín y Lucía, lo observaban a distancia, relajados bajo la sombrilla. Tenía una energía que parecía no tener fin, corriendo de un lado a otro, cavando hoyos en la arena y saltando sobre las pequeñas olas que rompían en la orilla. Mientras jugaba, Diego notó algo inusual. Un perro de pelaje marrón y ojos atentos apareció de repente, como si hubiera sido atraído por el sonido de su risa. Parecía estar solo, sin collar y sin dueño a la vista. El perro lo observaba desde lejos, curioso, moviendo la cola tímidamente. Diego le sonrió, tratando de llamarlo, pero el perro dudaba, manteniéndose a una distancia prudente. Aún así, había algo en ese animal que hizo que el niño sintiera una conexión extraña e inmediata. Martín, que lo observaba desde lejos, notó el comportamiento de su hijo. Parece que ha hecho un nuevo amigo, comentó a Lucía, quien sonrió al ver al perro merodeando alrededor de Diego. Tal vez sea un perro callejero, dijo ella, con un toque de preocupación. Pero no parece peligroso. Dejemos que se entiendan entre ellos. Martín asintió, y ambos volvieron a concentrarse en su conversación, confiados en que la playa tranquila y familiar no representaba ningún riesgo. Diego, ya más a gusto con la presencia del perro, recogió una pequeña piedra y la lanzó al mar, como hacía siempre. El perro, observando el gesto, corrió tras la piedra como si fuera un juguete. Aunque la piedra se perdió en el agua, el perro volvió a donde estaba Diego, esta vez con más confianza, moviendo la cola con más energía. ¿Quieres jugar, verdad?, preguntó el niño, riendo, mientras acariciaba suavemente la cabeza del perro. No necesitaban palabras, en pocos minutos, ambos estaban completamente cómodos el uno con el otro. El perro no tenía nombre, pero parecía responder con lealtad a la compañía de Diego. Corrieron juntos por la playa, el perro siempre al lado del niño, como si fueran viejos amigos. Cada vez que Diego miraba hacia atrás, ahí estaba el perro, fiel y protector. Corrían hasta la orilla, y el perro, sin dudarlo, entraba en las olas poco profundas con él, ladrando alegremente. Era como si ese encuentro hubiera estado predestinado, algo más grande que una simple coincidencia. Cuando el sol comenzó a subir más alto, el calor se hizo más intenso, y Diego decidió alejarse un poco del agua, sentándose cerca de una gran roca. El perro, ahora inseparable, se acostó a su lado, con la lengua afuera, jadeante pero feliz. Diego miró hacia el mar, contemplativo, y sintió una extraña seguridad en la presencia del perro. No sabía de dónde venía, pero había algo familiar y reconfortante en esos ojos, como si el animal estuviera allí solo por él, para protegerlo. Mientras observaba las olas, Diego se levantó de nuevo, esta vez con una idea más atrevida. Miró hacia el horizonte, sintiendo la brisa marina en su rostro, y sonrió al perro. «Vamos a ver hasta dónde llega el agua», dijo en voz alta, como si el perro pudiera entender. El perro, siempre atento, simplemente se levantó y lo siguió, sin cuestionar, como si supiera que su presencia, en efecto, era necesaria. El mar parecía invitante, con sus suaves olas rompiendo en la arena. Diego entró al agua sin dudar, sintiendo el frío revitalizante en sus piernas mientras el perro lo seguía de cerca, como si supiera que algo estaba por suceder. El niño rió a carcajadas, salpicando agua hacia el perro, que simplemente movió la cola y continuó a su lado, con los ojos fijos en el horizonte. Sin embargo, a medida que avanzaban, las olas comenzaron a hacerse más fuertes, y la corriente, antes imperceptible, se volvió algo difícil de ignorar. Sin percibir el peligro inminente, Diego siguió avanzando, encantado con el mar. Apenas notó que, poco a poco, estaba siendo arrastrado más lejos de la costa. El perro, por su parte, se detuvo un momento, dudando, como si sintiera que algo no estaba bien. Ladraba bajo, en un intento de advertir al niño, pero Diego estaba demasiado distraído para captar la advertencia. De repente, una ola más grande llegó, desequilibrándolo y haciéndolo perder el control. Intentó mantenerse firme, pero la corriente lo arrastró con una fuerza inesperada. Diego entró en pánico.
sintió el agua subir hasta su cintura y, en un abrir y cerrar de ojos, hasta su pecho. Miró a su alrededor, desesperado, pero sus padres estaban demasiado lejos para oír sus gritos. El perro, ahora en total alerta, se adentró más en el agua, ladrando fuerte y corriendo tras Diego. El niño, que hasta ese momento creía que podía dominar el mar, comenzó a darse cuenta del verdadero peligro en el que se encontraba. Sus piernas temblaban, e intentó nadar de vuelta, pero la corriente era demasiado fuerte para él. El agua helada parecía cerrarse alrededor de Diego, haciendo cada movimiento más difícil. Su corazón latía acelerado mientras trataba, sin éxito, de nadar de regreso a la seguridad de la playa. Fue entonces cuando miró al perro, que nadaba con determinación hacia él. Al perro no parecían importarle las olas que lo golpeaban, como si su única misión fuera alcanzar a Diego. Los ojos del niño se llenaron de lágrimas, no solo de miedo, sino también de una extraña sensación de gratitud. La corriente lo arrastraba con fuerza, y por un momento, Diego pensó que no podría seguir luchando. Las olas rompían contra su rostro, dificultando su respiración. Comenzó a gritar pidiendo ayuda, pero su voz apenas se oía en medio del estruendo del mar. Fue en ese instante cuando el perro finalmente lo alcanzó, nadando a su alrededor, como si quisiera mostrarle que no estaba solo. El animal mordisqueó suavemente la camiseta de Diego, en un intento de tirar de él hacia la superficie. Con el perro a su lado, Diego encontró fuerzas que pensaba haber perdido. Agarró el pelaje del animal, que nadaba incansablemente contra la corriente, guiándolo de vuelta hacia la playa. Las olas seguían siendo fuertes, pero la presencia del perro le daba un hilo de esperanza. Cada segundo parecía eterno, y Diego se concentró únicamente en seguir el ritmo del perro, que parecía no rendirse nunca. Era como si, en ese momento, el animal se hubiera convertido en el ancla que lo impedía ser arrastrado al fondo. El perro, a pesar de estar exhausto, seguía nadando con fuerza, sin apartar la mirada de Diego. Sus patas cortaban el agua con una determinación que no parecía natural para un animal sin dueño, pero allí estaba, luchando contra las olas como un verdadero héroe. Diego se aferraba a su pelaje, intentando mantener la cabeza por encima del agua. El mar parecía inmenso e implacable, pero el perro no vacilaba. Cada ladrido suyo era como un grito silencioso de valentía, como si dijera, «Estoy aquí, no vas a ahogarte». En un momento, una ola más fuerte los golpeó. Diego sintió como su cuerpo era arrastrado hacia abajo y, por un instante, todo se volvió oscuro. El agua invadió sus oídos y perdió la noción de dónde estaba. El pánico se apoderó de su pecho, y soltó al perro por reflejo. Se sintió a la deriva, solo, hasta que, de repente, algo lo jaló de vuelta a la superficie. Era el perro, que mordía su camiseta con fuerza, decidido a no dejar que se perdiera. El mar parecía estar librando una batalla contra ellos. La corriente los arrastraba, las olas rompían con furia, pero el perro, con una valentía inquebrantable, no dejaba de luchar. Se posicionó delante de Diego, nadando con todas sus fuerzas, como si supiera que tenía que llevarlo a un lugar seguro. Diego, aunque todavía aterrorizado, sentía una creciente confianza en el perro. Ese animal, que había aparecido de la nada, ahora era su única oportunidad de salir vivo de esa situación. Poco a poco, la fuerza del perro empezó a surtir efecto. Diego se dio cuenta de que se estaban acercando a una parte más baja, donde las olas perdían fuerza y la corriente ya no tenía el mismo control. El perro, incansable, seguía empujando a Diego con el hocico, como si no fuera a detenerse hasta que estuvieran completamente fuera de peligro. Diego, con lágrimas en los ojos, intentaba nadar, ayudando en lo que podía, pero la mayor parte del esfuerzo venía del perro, que parecía mover montañas para salvarlo. Cuando finalmente llegaron a una zona más tranquila, donde Diego pudo sentir la arena bajo sus pies, se arrodilló en el agua, jadeando y en estado de shock. El perro, igualmente exhausto, permaneció a su lado, jadeante pero victorioso. Por un momento, ambos se quedaron allí, lado a lado, recuperando el aliento y tratando de procesar lo que acababa de suceder.
Diego miró al perro con una mezcla de incredulidad y gratitud. ¿Cómo era posible que un perro sin dueño, sin ningún lazo con él, hubiera hecho tanto para salvarlo? El perro movió la cola ligeramente, como si quisiera decir que su misión estaba cumplida, pero no se apartó de Diego. Seguía allí, firme, como un guardián. Diego miró hacia la playa y, a lo lejos, vio a sus padres, desesperados, corriendo hacia él. Todo había pasado tan rápido y, al mismo tiempo, cada segundo parecía haber durado una eternidad. El perro, sin embargo, permanecía a su lado, como si supiera que aún tenía una última cosa que hacer, asegurarse de que Diego regresara a los brazos de su familia. Diego estaba de rodillas en la arena mojada, exhausto y aturdido, todavía tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Sus piernas temblaban, y sentía el sabor salado del agua de mar en sus labios. El perro permanecía a su lado, lamiendo suavemente su mano, como si quisiera consolarlo. A lo lejos, Martín y Lucía corrían hacia su hijo, con los rostros marcados por la desesperación de quienes casi pierden lo que más aman. Diego sintió un profundo alivio al verlos acercarse, pero no podía apartar la vista del perro, que seguía allí, fiel y protector. Cuando Martín finalmente alcanzó a su hijo, cayó de rodillas a su lado, abrazándolo con fuerza. «Diego, hijo mío», exclamó, con la voz quebrada por la emoción. Lucía llegó poco después, envolviéndolos a ambos con sus brazos temblorosos. «Te vimos, pensamos que...». No pudo terminar la frase, las palabras ahogadas por el llanto. Diego, todavía afectado, simplemente dejó que sus padres lo abrazaran, sintiendo la seguridad familiar que solo ellos podían ofrecer. Pero, incluso en medio de ese reencuentro, no dejaba de pensar en el perro que lo había salvado. Martín, al notar al perro junto a Diego, lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. «¿Ese perro te ayudó?», preguntó, aún incrédulo. Diego asintió lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. «Él me salvó, papá. Cuando ya no podía nadar, él me arrastró de vuelta». Martín miró al perro con un respeto renovado, como si ese animal, que antes parecía solo un callejero común, ahora fuera un héroe en su historia. Lucía, aún abrazando a Diego, extendió la mano hacia el perro, que, cauteloso, se acercó. «Gracias», susurró, con la voz quebrada. Acarició su cabeza con ternura, reconociendo el papel crucial que había jugado en ese momento de desesperación. El perro la miró con sus grandes ojos marrones, sin entender del todo la situación, pero sintiendo el cambio en el ambiente. Movió la cola levemente, como si dijera que todo estaba bien, que su misión había sido cumplida. La playa, que antes era un escenario de alegría, ahora parecía silenciosa, casi solemne, mientras la familia permanecía allí, reunida. El sol comenzaba a esconderse en el horizonte, tiñendo el cielo con suaves tonos de naranja y rosa, como un recordatorio silencioso de que lo peor ya había pasado. Diego, aún con la mano sobre el pelaje del perro, sintió una extraña paz dentro de sí. Por más aterrador que hubiera sido, sabía que ese encuentro inesperado con el perro lo había cambiado todo. No era solo un día cualquiera en la playa, y ese perro no era solo un animal perdido. Era un salvador. Sin saber qué más hacer, Diego miró al perro con una mezcla de tristeza y gratitud. No sabía si el perro tenía dueño, de dónde venía, o si seguiría a su lado. Pero, en ese momento, el vínculo que habían creado parecía inquebrantable. Martín se levantó, ayudando a Diego a ponerse de pie, y Lucía abrazó a su hijo una vez más, como si no quisiera soltarlo nunca. El perro los observaba, atento, pero sin moverse. Diego le dio una última mirada antes de darse la vuelta y caminar de regreso con sus padres. Mientras caminaban de vuelta a la sombrilla, Diego no podía dejar de mirar atrás, hacia el perro que se había quedado sentado a la orilla del agua, observando cómo la familia se alejaba. Había algo profundo en ese intercambio de miradas, algo que Diego no podía explicar. Sentía que no podía simplemente dejarlo allí, solo, después de todo lo que habían vivido juntos. «Papá», comenzó Diego, con una voz tímida, «¿y si llevamos al perro a casa?» «No tiene dueño»,
Él me salvó. Martín se detuvo por un momento, mirando hacia el mar, con el corazón aún cargado por las emociones recientes. Miró a su hijo y luego al perro, que ahora parecía parte de la familia, aunque nadie lo hubiera planeado. Lucía, que también observaba la escena, entendió el deseo silencioso de Diego y supo que, después de ese día, sería imposible negarse. Cruzó una mirada con Martín, quien simplemente asintió. «Creo que se lo ha ganado, ¿no crees?», dijo Martín, sonriendo con una ternura que pocas veces mostraba. Diego, sorprendido por la rápida aceptación, esbozó una gran sonrisa y corrió hacia el perro, llamándolo con entusiasmo. El perro, al oír la voz de Diego, se levantó de inmediato, moviendo la cola con alegría, como si supiera que había encontrado su nuevo hogar. Corrió hacia el niño, lamiendo sus manos con gratitud y felicidad. De camino a casa, el ambiente era ligero, como si un nuevo miembro se hubiera unido a la familia en ese mismo instante. El perro caminaba al lado de Diego, quien no paraba de hablar sobre lo increíble que sería tener un perro. «¿Dormirá en mi cuarto?», preguntó Diego, ya imaginando las noches tranquilas junto a su nuevo compañero. «Le compraremos una cama bien cómoda», respondió Lucía, riéndose del entusiasmo de su hijo. Martín, por su parte, acariciaba la cabeza del perro, pensando en cómo la vida puede cambiar en un instante y en cómo, ese día, un simple paseo por la playa había traído algo mucho más valioso de lo que cualquiera podría haber previsto. Y así termina otra historia emocionante que nos muestra cómo lo inesperado puede transformar vidas para siempre. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos. Vienen muchas más emociones, sorpresas y momentos inolvidables. Nos vemos en el próximo relato.